los alto el fuego, los tratados de paz o todas estas cuestiones son aspectos propagandísticos fútiles, pretextos públicos para establecer una apariencia de buena voluntad, pero que no van a llegar absolutamente a nada. ¿Hay posibilidad de una paz en Ucrania? ¿Es el fin de la guerra? No es. Vamos a ver qué dice el señor acá. ¿Cómo que era su nombre? Me olvidé. Rubén Gisbert. Eso mismo. Vamos a ver, escucharlo para ver qué dice. Las noticias alrededor de la posibilidad de un alto el fuego o una paz para Ucrania siguen sucediéndose de manera indefinida y a veces incluso contradictoria. Ya son varios meses desde la toma de posesión de Donald Trump y varios escenarios en los cuales se está hablando de la posibilidad de las negociaciones, de la mediación. Bueno, Trump cuando asumió, en su campaña presidencial dijo que en 24 horas, ya pasó, ¿no? 24 horas. De un alto el fuego, no alto el fuego, tierras raras. Y al final todo esto no deja de ser una serie de tiras y aflojas, muchas veces que marcan más las apariencias o la puesta en escena de lo que las partes quieren transmitir para tener un pretexto que esconda realmente su finalidad, que explicar realmente lo que está pasando. Y lo que está pasando, damas y caballeros, venimos explicándolo desde antes incluso de la toma de posesión de Donald Trump, incluso durante su campaña electoral, cuando este decía que iba a terminar con la guerra durante las primeras 24 horas de su mandato, y aquí explicábamos que eso no es que no, seguramente no iba a ser posible, sino que eso era prácticamente imposible. Por varios motivos, como les vamos a explicar a continuación, y como vamos a advertir qué es, casi con total seguridad, lo que finalmente se estaría negociando y qué es lo que va a suceder. Como bien saben, ha habido conversaciones en Riad entre Estados Unidos y Rusia y entre Estados Unidos y Ucrania, el famoso episodio de Volodymyr Zelensky yendo a firmar un acuerdo de minerales raros al despacho Oval con la bronca con Trump y con el vicepresidente Vance, finalmente es echado o se va. Los europeos, por otro lado, diciendo que apoyan a Zelensky en una aparente desconexión o oposición con lo que quiere Donald Trump. Sin embargo, el enviado especial para los asuntos de Ucrania, Steve Witkoff, ha estado reuniéndose varias semanas directamente con Vladimir Putin, no sabemos para qué, y después de que se hiciera una nueva petición de alto el fuego por parte de Zelensky junto con los líderes europeos, Putin respondió en que lo ideal sería retomar las conversaciones donde se quedaron en el año 2022, después de ese famoso acuerdo de Estambul que Boris Johnson, entonces el primer ministro británico, tiró por el suelo. Un acuerdo de paz en el cual Rusia no pretendía tomar el control de ninguna posesión territorial de Ucrania a cambio de la garantía y compromiso de que nunca la OTAN estaría en Ucrania. Como saben, eso Boris Johnson fue enviado a tirarlo por el suelo y a seguir con la guerra. Y el marco, la situación actual... Pero no creo que ahora Putin aceptaría eso de devolver todas las tierras que tomó a Zelensky, a Ucrania. No sé. Y además Crimea seguro que no. Pero las otras regiones, Lugansk, Donetsk, no sé. Es totalmente diferente. La confusión que se está generando en los medios de comunicación para explicar realmente cuál es la situación, pues hace que todavía parezca más confuso lo que realmente es muy simple. Por un lado tenemos a Estados Unidos y Donald Trump. Donald Trump tiene fijado que el enemigo comercial, económico, geopolítico de Estados Unidos en el siglo XXI es China, como ha dejado claramente ver en sus sanciones, en sus aranceles, en su guerra comercial. Para eso necesita los recursos naturales que tiene Rusia y comerciar y mandar empresas norteamericanas a Rusia, porque en una guerra comercial con China, con embargos, necesita poder suplir lo que China prácticamente tiene el monopolio de la producción mundial en muchos casos, como es el tratamiento y la explotación de tierras raras. De ahí el hecho de que Donald Trump quiera llegar a acuerdos con Zelensky y con Rusia para la explotación de tierras raras. Por otra parte están las concubinas y los acólitos de la Unión Europea, que han sido encargados de suplir lo que Donald Trump hasta ahora ya no quiere continuar, que es el mantenimiento de la OTAN. Y para ello, además, quieren continuar favoreciendo los intereses de las élites corporativas y del complejo militar industrial. Por lo tanto, en este objetivo interesan que la guerra continúe. Tal es así que, como bien saben, Kaja Kallas, la nueva y reciente comisaria europea para los asuntos exteriores, que sustituía a Borrell hace nada, ha vuelto a anunciar un redoblamiento de las sanciones a Rusia. Esto es exclusivamente con el pretexto que les estoy explicando, de favorecer esas élites corporativas y ese complejo militar industrial y, sobre todo, construir en Europa el discurso de que hay que rearmarse para un futuro y eventual ataque de Rusia y gastarse 850.000 millones, que es lo que Estados Unidos va a dejar de gastarse en los próximos años, que es lo que se gasta en defensa para sostener la OTAN. Pero nuevas sanciones a Rusia va a servir de algo, porque las anteriores prácticamente no sirvieron, dejaron a Rusia más fuerte, mismo no estando tan enlazada con su economía con Occidente. Entonces, eso sí, plantea bastante duda, ¿no? Pero esto no es en beneficio de los europeos. Alemania, desde que se iniciaron las sanciones en 2022, ha entrado en recesión. La crisis energética es monumental. La inflación se ha disparado. Los precios también. La situación europea es crítica precisamente porque lo que hemos hecho ha sido suicidarnos y pegarnos un tiro en el pie bajo la promesa de que Estados Unidos iba a suplir con gas, con buques metaneros, etcétera, etcétera. Y en esa continuación de servilidad... Estados Unidos suple con gas, pero más caro. Y prácticamente Europa se puso sanciones acá.
europeo es donde hemos encontrado y estamos encontrando nuestra ruina y estamos ahondando. Además que el pretexto moral ni siquiera se sostiene porque al mismo tiempo la Unión Europea levanta las sanciones a Siria. A Siria, damas y caballeros, que está gobernado actualmente por ISIS y por Al-Qaeda. Buscado como terrorista el señor Bashar al-Assad anteriormente, ahora líder de Siria. Cometido genocidio contra los cristianos y contra las minorías religiosas a vista de todo el mundo y les levantamos las sanciones. ¿Para qué? Para poder traer el petróleo y el gas norteamericano que va a ser el encargado de explotar los recursos naturales energéticos en Siria. Por eso Donald Trump, hace escasos días, blanqueaba a Al-Khomeini, un terrorista, un líder de Al-Qaeda y de Siria que hemos visto incluso jugando al fútbol con cabezas cortadas por ellos mismos. Y respecto a Rusia, esta es la situación. Estados Unidos no va a imponer nuevas sanciones a Rusia porque lo que le interesa es terminar, desde su punto de vista, su perspectiva, la implicación con la guerra de Ucrania cuanto antes. De ahí los esfuerzos de Donald Trump precisamente para iniciar una fase de guerra comercial, de hostigamiento frente a China. Esto Estados Unidos no lo puede hacer si no se congracia con Rusia, que es lo que han estado haciendo. Por eso ha dicho Marco Rubio ayer que no se plantean por ahora nuevas sanciones contra Rusia porque según el secretario de Estado de Estados Unidos actual, Marco Rubio, esto haría que Rusia se retirara de las negociaciones y de alguna manera que se retrayera. Damas y caballeros, el hecho de que Estados Unidos no imponga nuevas sanciones no va a cambiar nada, porque la realidad del conflicto en Rusia es esta. Estas 4 regiones, Gerson, Zaporilla, Donetsk y Lugansk, fueron anexionadas a la Federación Rusa, junto con la que ya se anexionó en su día en 2014, que fue Crimea, y esto ha pasado precisamente después de que en 2022 se desautorizada, se tiraba por el suelo, como hemos dicho, el acuerdo que firmó entonces el gobierno de Ucrania con Rusia, en el cual no tenían aspiraciones de control territorial bajo 4 condiciones fundamentales, que era, como bien saben, que la OTAN nunca entraría en Ucrania, la desnazificación o desmilitarización, esto significaba básicamente que desde la guerra civil de 2014, las regiones en Ucrania que están controladas por Azov y por grupos paramilitares que no están bajo el control de ningún gobierno, dejen de tener el reinado del terror en estas regiones. Tercero, un acuerdo de paz para el Donbass y cuarto, el reconocimiento de Crimea. Estos puntos son los de Donbass sería esa región acá, prácticamente al este de Ucrania. 2022. Damas y caballeros, la guerra ya no está como en 2022. Forzosamente estas condiciones no pueden ser... Puedo ver cómo está la situación de la guerra ahora, actualmente. Déjame ver acá. Acá tengo... listo. Acá tenemos mapa de la guerra. Acá Ucrania. Eso de Siria. Acá entramos a Ucrania. Mira la situación, donde hay regiones conflictuosas. Deja aumentar acá, listo. Mira, y acá estamos teniendo conflictos. Una persona murió acá en Kherson, resultado de artillería. Acá, mira, fue drones, acá atingieron ese local acá. Acá en la iglesia eslovenos que resultado de drones, ataque de drones acá también. Entonces se peleando, pero prácticamente esa región es la región tomada por los rusos. Y no creo que le van a devolver a Ucrania. Justamente acá, no creo. Y acá en la frontera también hay algunas, mira, explosiones. Acá, mira. En Kursk, región de Ucrania, fuerzas repelieron, bueno, contraataques acá ucranianos. Y esta es más o menos la situación. Eso, bueno, Crimea ya es de Rusia, prácticamente eso no lo entregan por nada. Y esta región de acá me parece bastante difícil, no sé a ustedes, pero a mí realmente me parece difícil. Como está hablando el señor Rubén acá. Ser las mismas. La guerra hoy ya no es bajo las condiciones que Rusia podía pactar con Ucrania buscando estos intereses en 2022. Estamos en 2025. La guerra ha avanzado, Rusia está ganando sobre el terreno y ahora mismo ya hay unos puntos, como hemos explicado en su momento, que son irreversibles. Rusia ya ha establecido que estas 4 regiones forman parte de la Federación Rusa junto con Crimea. Ergo, los 2 puntos que conocemos la semana pasada que ha puesto sobre la mesa Rusia como innegociables para un alto el fuego son que las tropas de Zelensky se retiren de las partes que ustedes ven que están en amarillos, junto también con alguna, aquí no lo pone en el mapa, de Gerson, que forman parte de esos territorios que sobre el papel Rusia considera ya como suyos, que se retiren de ahí, y entonces se podría empezar a hablar de paz. Es decir, Rusia no seguiría avanzando, se conformaría con esos 4 territorios. Y la otra condición...
Acá es la cosa, y Zelensky va a ceder. A día de hoy la que llamaron abordar las causas originarias del conflicto, que son básicamente la OTAN, la condición de que la OTAN nunca entrará en Ucrania. Esto está bastante claro porque hasta Macron la semana pasada lo dijo públicamente. Pero claro, aquí nos encontramos con la verdadera raíz y matriz del problema actual. Y es que, damas y caballeros, Zelensky no puede decirle a Rusia públicamente, ok, quédate con entre el 15 y el 20% de Ucrania. Entre otras cosas porque quienes le controlan ahora mismo, quienes están a su alrededor, que son las facciones más neonazis, que precisamente en principio se buscaba la desnazificación, Azov y compañía, se lo cargan. Zelensky no puede ahora salir y decir, bueno, sí, venga, tengamos un alto el fuego y una paz, quédate con un cuarto del país. ¿Por qué? Pues porque precisamente Zelensky dijo que no en 2022 a un acuerdo en el cual Rusia no tendría estos 4 territorios. Y fue Zelensky, haciéndole caso a Boris Johnson, el primer ministro británico en su momento, el que dijo, bueno, vale, rompo este acuerdo y voy a la guerra. Pero acá tiene otro problema. Si Zelensky también no empieza a hacer un acuerdo con Rusia, Estados Unidos va a seguir apoyando a Zelensky. Esa es la cuestión. ¿Seguirá con apoyo solamente de Europa? ¿Europa le va a apoyar? ¿Qué piensas? Resultado de hacerle caso a Boris Johnson y a los ingleses, hoy tienes estas 4 regiones controladas por Rusia, están ya dentro de la Federación Rusa, y Rusia no va a aceptar nada que no sea que estos territorios que ya considera parte de la Federación Rusa estén bajo el control total de Rusia. Y Rusia, una vez ya adoptado este paso, tampoco va a volver atrás. Por esto, damas y caballeros, los alto el fuego, los tratados de paz o todas estas cuestiones son aspectos propagandísticos fútiles, pretextos públicos para establecer una apariencia de buena voluntad, pero que no van a llegar absolutamente a nada. Porque la otra alternativa que se planteaba era que Zelensky convocara unas elecciones. Ahí no sabemos, pero quizás se podría hablar de una posible reunificación con ciertas garantías de seguridad internacionales, desde luego con la OTAN fuera de territorio ucraniano, que fue lo que provocó la invasión de Rusia en 2022. Pero para Zelensky estamos ante la misma tesitura, que es el momento en el que Zelensky deje de ser presidente de Ucrania, empezaría a salir primero dónde han ido todos esos cientos de miles de millones que no saben dónde han ido, también el tratamiento de los civiles y las circunstancias en las cuales Zelensky ha puesto en marcha la movilización forzosa de los ciudadanos, así como el terror y en algunos casos el asesinato y la tortura en muchos puntos de Ucrania, y esto es así, y la exigencia de responsabilidades internacionales, ojo, y sobre todo nacionales. Es decir, Zelensky seguirá vivo mientras siga manteniéndose como presidente de Ucrania. Esto es así. Zelensky ahora mismo es como Hitler en su búnker en Berlín, en el cual sabe que no hay posibilidad de capitulación porque la alternativa es la horca. Por eso Zelensky de ninguna manera va a convocar elecciones, entre otras cosas porque las pierde, y sobre todo, también por eso Rusia tampoco va a plantear nada que no sea algo diferente a lo que le ha costado cientos de miles de vidas ganar, que es el dominio, el control del territorio que estaba siendo disputado en Guerra Civil de 2014, estas 4 regiones de Zaporilla, Donetsk, Gerson y Lugansk, junto con... Prácticamente lo que plantea acá entonces, señor joven, es que está difícil que la guerra termine. Es eso, prácticamente. Crimea. Esta es la realidad, damas y caballeros. Esta es la realidad y que no les cuenten películas. Y es la trágica y la dura realidad de la realpolitik, de la guerra y lo que... Y voy a decir, estoy de acuerdo con él. Realmente parece que no tiene salida eso acá, porque, bueno... los dos ceder acá, o Putin ceder que no va a quedar con esos territorios, Zelensky ceder los territorios a Ucrania. Es casi imposible para los dos, pero mi cuestión es, si Zelensky no hace ningún acuerdo, ¿será que Estados Unidos va a seguir apoyándolo? Eso es la parte que me gustaría saber y que, bueno, tenemos que ver qué pasa realmente. Prima en las relaciones de poder, que es la fuerza. Damas y caballeros, ¿qué es lo que yo considero que se puede estar negociando a día de hoy? Bueno, ¿qué sucede si se hace una solución media muy parecida a lo que pasó, por ejemplo, en Corea? Porque la guerra como tal ya la ha perdido. No Zelensky, que al final todo el mundo sabe que es un títere mantenido ahí, sino la OTAN y Estados Unidos. La guerra ya la han perdido. De hecho, cuanto más tiempo pase, mayor va a ser el desgaste, en este caso para el que tiene menos medios, que es Zelensky. Y Rusia va a seguir conquistando territorio. Yo creo que las negociaciones que se están produciendo ahora mismo, bajo mano, es, bueno, Zelensky no puede retirarse de estos territorios, o sea, no puede reconocer públicamente que entrega estos territorios, va a seguir combatiendo y defendiéndose. Pero ¿qué ocurre si Rusia, qué ocurre, damas y caballeros, si Rusia, este es el kit de toda la cuestión, cuando consiga conquistar finalmente todo lo que aquí ven en amarillo, estas partes de las 4 regiones que ya considera dentro de la Federación Rusa, que ya son anexionadas, no siguen su avance? ¿Qué sucederá cuando Rusia ya controle sobre el terreno esos territorios que ya considera como suyos? ¿Qué sucede en ese momento? Si Rusia para la ofensiva
y se mantiene exclusivamente manteniendo como una zona de protección, ¿no?, de todos los ucranianos que quieren formar parte de la Federación Rusa, etcétera, etcétera. Zelensky quedaría como presidente venciendo su mandato con el pretexto de que, bueno, la guerra no acaba, él va a seguir combatiendo, etcétera, etcétera, pero se quedaría como dictadorzuelo de media Ucrania. Estas 4 regiones de facto pasarían a ser controladas por Rusia. ¿Y qué pasa si en ese momento hay un congelamiento del conflicto, como pasó, por ejemplo, en Corea? Bueno, yo creo que esto es lo que se está negociando con Rusia, a cambio de la garantía de que esa media Ucrania que siga Zelensky ahí sin edie nunca tenga el apoyo ni la presencia de la OTAN. A día de hoy considero que lo más probable que se esté negociando es que en el momento en el que Rusia controle sobre el terreno estas 4 regiones, no va a tener el reconocimiento de su contraparte, pero su contraparte tampoco va a continuar con el conflicto ni va a tener la presencia de la OTAN sobre el terreno. Con lo cual, pues con el tiempo, ¿a quién favorece esto? A Rusia. Porque quedaría una otra media Ucrania controlada por Zelensky, y no sabemos si sus descendientes, si es que los tiene o quien sea, que desde luego va a estar en una situación económica y política y militar muy complicada. Mientras, Crimea, Gerson, Zaporilla, Donetsk y Lugansk van a tener una inyección de recursos por parte de la Federación Rusa que va a ser prácticamente un muro de Berlín al revés. Con el tiempo, los ucranianos querrán huir del reinado del terror nazi de Zelensky e ir a estas 4 regiones. Y si no... Mira, cómo lo pone acá la cosa. Si Europa no pone mucha plata, la otra parte que queda con Zelensky va a ser feo la cosa entonces. Pero un congelamiento de las acciones militares entre los dos, sí me sería una gran posibilidad. Lo mismo que pasa entre Corea, ¿no? Bueno, ninguno acepta, pero igualmente sigue diciendo de forma separada. No al tiempo. Hasta el punto en el cual, a medio y largo plazo, quién sabe si finalmente no puede haber algún tipo de movimiento que deponga a Zelensky y busque realmente la reunificación de Ucrania dentro de la Federación Rusa porque el propio pueblo así lo desea. Repito, esto es lo que veo más probable porque desde luego Rusia juega a un largo medio plazo. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, pues que desde luego hay elementos alrededor de Zelensky que lo que buscan no es esto, buscan que el conflicto se encone, se enquiste y siga todo lo posible. Y Rusia, vamos a ver si se para o no se para en la frontera de estos 4 territorios, porque desde luego lo que va a buscar son unas garantías de seguridad a largo plazo. Es decir, que el día de mañana no vuelva otro presidente de Estados Unidos como Joe Biden y vuelva a echar gasolina al conflicto y vuelva a reavivarlo. Y estos son los elementos que considero que deben estar pactándose en secreto entre la OTAN, Estados Unidos y Rusia, a cambio de llegar a este punto neutro en el cual el conflicto se congele y Trump pueda de alguna manera empezar a levantar sanciones diciendo, ¿veis? Rusia ha llegado hasta aquí, pero no quiere seguir con el conflicto, no quiere conquistar más, empieza a levantar sanciones y empieza a comerciar con Rusia, que es el objetivo que tiene Donald Trump. Lo veremos. Como digo, yo considero que este es el escenario más probable que es el que vayamos a ver, pero descarto que a futuro, y en un futuro inmediato, vayamos a ver ni alto el fuego ni paz, porque repito, ni a Rusia le interesa un alto el fuego que sea un paréntesis como Minsk 1 o Minsk 2 para rearmar Ucrania, para favorecer que el conflicto se encone y se enquiste, ni desde luego a Zelensky le interesa un acuerdo de paz o una convocatoria de elecciones que sería su final personal y también el de la gente que tiene a su alrededor, que son el sector más extremo ideológicamente y neonazi de Ucrania, con todas las barbaridades que han cometido en el interior de su país. Lo veremos. Por favor, suscríbanse si no les dan... Qué interesante, muy buena análisis, señor acá, Rubén. Rubén, parece bastante realista la posibilidad realmente eso de un congelamiento de la guerra entre los dos. Y mira eso, si Rusia realmente pone bastante plata acá y empieza a ser una región más rica, hasta porque es donde tiene buena parte de las industrias de Ucrania, minerales, todo eso. Y la gente quiere venir de la otra parte de Ucrania para allá. Sería algo sorprendente, ¿no? Acá que dice la gente en los comentarios: en Europa tenemos a los gobernantes más inútiles del globo. Los rusos queremos Nikolaev y Odessa. Kharkov también es una ciudad rusa, pero sin estas 2 regiones el pueblo ruso jamás aceptará ninguna paz. Será congelación del conflicto y una nueva guerra hasta la total derrota de Ucrania, que debe quedar sin salida al mar. Eso de Ucrania sin salida al mar, eso sí, podría bastante a Ucrania. Yo ya no me... Acá no. Yo ya no me creo nada de nadie. Nos están tomando el pelo todos con tanto, sí, pero no hoy, no, mañana. Excelente análisis. Bueno, acá los políticos europeos y Zelensky, payasos. Delirante, no tiene desperdicio, solo la Unión Europea, lo que nos espera.
Acá pone el señor, has dicho que yo vengo diciendo en muchos lugares y mucha gente no puede asumirlo. Y es que en la parte de actual de Ucrania que pase a formar parte de Rusia, la gente vivirá mucho mejor que en la parte que quedará dentro de lo que será la futura Ucrania. Bueno, si Europa no pone mucha plata, ¿cómo va a reconstruir el país? Es prácticamente difícil, ¿no? Va a quedar siendo el país más pobre de Europa y con muchos problemas de corrupción, milicias, de todo eso. Y esto diciendo, Rusia ha dicho por activa y por pasiva que no aceptará una congelación del conflicto. De hecho, los rusos dicen que este asunto lo deben dejar bien finalizado para que sus descendientes, hijos o quién sabe, si no mucho antes, en unos pocos años, no se líe un nuevo polvorín. No van a permitir la solución a la coreana. Al final, si esto sigue por esta vía, antes o después, Ucrania tendrá que capitular. ¿Qué piensan ustedes, amigos? ¿Realmente va a llegar a la congelación del conflicto? ¿Será la mejor solución? ¿No será la mejor solución? Si Ucrania va a ceder a Rusia, y eso me parece raro, ¿no? Pero si Ucrania no cede a Rusia, si quiere seguir en la guerra, Estados Unidos con Trump la seguirá apoyando. Deja los comentarios. Soy Santiago Brazuca, acá desde el sur de Brasil, y trato de entender todo eso juntamente con ustedes.